En el mundo de las tradiciones sagradas y los rituales religiosos, hay ocasiones en las que lo divino se entrelaza con lo desconocido. Las comuniones, un momento de profunda conexión espiritual y celebración en la vida de un niño, no siempre transcurren como se espera. En ocasiones, las comuniones, eventos llenos de alegría y significado, se convierten en escenarios para experiencias inexplicables y misteriosas. ¿Qué sucede cuando lo sagrado se ve confrontado por fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Prepárense para sumergirse en relatos donde la solemnidad de estas celebraciones se ve desafiada por lo sobrenatural. Pero antes no olviden suscribirse y seguir apoyando al canal, vuestro apoyo lo es todo. La comunión de los susurros. En el pequeño pueblo de Saint Mary's, la comunidad se congregaba en la antigua iglesia de piedra para celebrar una comunión muy esperada. Era la época en que los árboles estaban en plena floración, y el sol filtraba sus rayos a través de los vitrales de colores que decoraban la iglesia. Los lugareños se reunían con reverencia y alegría para compartir este momento sagrado. Entre la multitud, se encontraba Sara, una niña de mirada inocente y cabello castaño, que se preparaba para recibir su primera comunión. Aunque el evento estaba impregnado de solemnidad y devoción, algo inusual se agitaba en el aire esa mañana. Mientras el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas y los cánticos llenaban el recinto, Sara percibió un susurro apenas perceptible, un murmullo distante que se deslizaba entre los coros y las oraciones. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el susurro persistía, casi imperceptible, como voces ahogadas que intentaban ser escuchadas desde la penumbra de la iglesia. La atmósfera se tornaba inquietante. Los vitrales parecían temblar con una luz sobrenatural, proyectando sombras danzantes que se retorcían en las paredes de piedra. Los feligreses, ajenos al sutil cambio en el ambiente, continuaban con sus plegarias, pero Sara sentía una creciente sensación de inquietud. Cuando llegó el momento de la comunión, Sara se acercó al altar con solemnidad. El sacerdote extendió el cáliz hacia ella, ofreciéndole el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, cuando la niña recibió la hostia en sus labios, un escalofrío recorrió su espina dorsal. En ese instante, el susurro que había estado flotando en el aire cobró fuerza. Voces etéreas y sombrías resonaban en su mente, palabras ininteligibles que susurraban promesas de oscuridad y secretos sepultados en las profundidades de la fe. Sara se tambaleó, sintiendo como la presencia de algo más allá de lo humano se apoderaba de ella. Los feligreses a su alrededor parecían desdibujarse en una neblina, sus rostros deformados por sombras que se retorcían y movían a un ritmo antinatural. El sacerdote, con una mirada inexpresiva, continuaba su ritual, ajeno al cambio que se gestaba en la iglesia. Sara, poseída por una fuerza indescriptible, luchaba por mantenerse en pie. El susurro se intensificaba, arrastrándola hacia una realidad distorsionada donde las leyes naturales eran reemplazadas por una esencia oscura y desconocida. En un instante de lucidez fugaz, Sara miró a su alrededor, buscando una salida de este trance aterrador. Pero la iglesia estaba sumida en una penumbra retorcida, los bancos se alargaban en sombras interminables y los vitrales se deformaban en figuras monstruosas. La niña intentó gritar, pero su voz se perdía entre los susurros etéreos. Las figuras borrosas que la rodeaban parecían moverse al compás de una danza macabra, envueltas en un festín de maldad que desafiaba toda explicación. Con un último esfuerzo, Sara luchó contra la fuerza que la dominaba. El sacerdote, al verla luchar, intentó acercarse, pero algo sobrenatural lo detuvo en seco. La niña, con lágrimas en los ojos, rezó con todas sus fuerzas, invocando la luz divina para liberarse de esta pesadilla. Un destello de luz purificadora llenó la iglesia. Los vitrales brillaron con una luminosidad celestial, disipando las sombras retorcidas y los susurros macabros. Sara cayó al suelo, agotada pero liberada de la influencia oscura que la había envuelto. El sacerdote, conmovido por lo que había presenciado, se acercó a ella y la ayudó a ponerse de pie. La iglesia, ahora inundada por la luz del sol resplandeciente, recuperó su serenidad habitual. Los feligreses, confundidos pero aliviados,
observaban el inusual evento con un sentimiento de asombro y devoción renovada. Sara, aún temblorosa por la experiencia, miró a su alrededor con ojos llenos de gratitud. Sabía que algo siniestro había intentado apropiarse de su ser en aquel momento sagrado, pero su fe y su resistencia habían triunfado sobre la oscuridad. Desde aquel día, Saint Maryse habló del suceso como un evento milagroso, un recordatorio de la lucha entre la luz y la oscuridad, y la fuerza de la fe para vencer las tinieblas más profundas. La Iglesia, aunque marcada por la experiencia, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención para la comunidad, y la historia de la comunión de los susurros se convirtió en un relato que perduraría en la memoria de generaciones venideras. El rito inesperado. En el tranquilo pueblo de St. Jude, la comunidad se reunía en la histórica iglesia del Buen Pastor para la ceremonia de comunión. El ambiente estaba impregnado de solemnidad y devoción, con el reverendo Thomas, un hombre respetado y querido, encabezando la ceremonia. La comunión era para la joven Rebecca, una niña de ojos brillantes y cabello dorado, que aguardaba con ansias este momento especial. La iglesia estaba llena de feligreses, todos expectantes por este acto sagrado. La ceremonia transcurría con la liturgia habitual. El reverendo Thomas, con su voz solemne y rostro sereno, dirigía la misa con gracia y devoción. Sin embargo, a medida que avanzaba la ceremonia, una sensación inquietante se filtraba en el ambiente. El reverendo, en el momento de distribuir la hostia a los fieles, se detuvo repentinamente. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y su rostro reflejaba una inexplicable angustia. Una presencia oscura se insinuaba en sus pensamientos, como si algo maligno intentara apoderarse de su ser. Los feligreses, ajenos a la turbación del reverendo, esperaban con devoción la comunión. Rebecca, con su vestido blanco y mirada expectante, se acercaba al altar, pero algo parecía alterar la solemnidad del momento. El reverendo extendió la hostia hacia Rebecca, pero cuando ésta estaba a punto de recibirla, una fuerza sobrenatural lo retuvo en su lugar. Una mirada de desconcierto y terror cruzó el rostro del sacerdote, como si estuviera luchando contra una presencia invisible. De repente, un gemido gutural escapó de los labios del reverendo. Sus ojos, antes serenos y bondadosos, reflejaban una oscuridad indescriptible. Un susurro apenas audible se deslizó entre los presentes, una voz que no pertenecía al hombre de fe, una presencia que se manifestaba en medio de la comunión. Rebecca, confundida y asustada, retrocedió instintivamente. Los feligreses observaban con incredulidad mientras el reverendo luchaba contra la posesión que lo envolvía. La atmósfera en la iglesia se volvía opresiva. La luz parecía disminuir y una sombra se extendía por los rincones más oscuros del recinto sagrado. El sacerdote, poseído por una fuerza desconocida, se retorcía en un intento desesperado por resistir la influencia demoníaca. Las palabras incoherentes y blasfemias resonaban en la iglesia, rompiendo la solemnidad de la ceremonia. Los fieles, atónitos y llenos de temor, no sabían cómo reaccionar. Algunos intentaban acercarse al sacerdote para ayudarlo, mientras otros, presos del miedo, retrocedían hacia la puerta, buscando una salida de la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. El reverendo, en un momento de lucidez fugaz, imploró a los presentes que se alejaran. Sabía que algo oscuro y siniestro se manifestaba a través de él, y su única preocupación era proteger a la congregación de la oscuridad que lo envolvía. Con cada palabra pronunciada por el cura poseído, la atmósfera en la iglesia se volvía más densa. La presencia maligna desafiaba las barreras de lo sagrado, alimentándose del caos y el miedo que se apoderaban de la congregación. Los fieles, desesperados por encontrar una solución, invocaron a la divinidad para liberar al sacerdote de la posesión. Los rezos resonaron en la iglesia, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de las ventanas, como un intento de luchar contra la oscuridad que se había apoderado del lugar. En un momento de pura devoción, la presencia demoníaca retrocedió. El reverendo, agotado pero liberado de la influencia oscura, cayó al suelo, recuperando su conciencia y serenidad habitual. La iglesia, sumida en un silencio inquietante, observó cómo el reverendo se levantaba,
con lágrimas en los ojos y una expresión de alivio. La posesión demoníaca había sido contenida, y la comunidad, aunque marcada por el terror inesperado, encontró consuelo en la fuerza de la fe y la protección divina que había prevalecido en medio de la oscuridad. A medida que concluimos este viaje por las comuniones más enigmáticas y perturbadoras, recordemos que, en medio de la solemnidad y la devoción, se esconde un mundo de relatos que desafían nuestra comprensión de lo sagrado. Las comuniones, momentos de conexión espiritual y celebración, a veces se convierten en escenarios donde lo divino se enfrenta a lo inexplicable. Nos despedimos sabiendo que estos eventos, cargados de significado y espiritualidad, pueden convertirse en terreno fértil para experiencias que desafían lo establecido. Continuaremos explorando estos relatos, recordando que incluso en los momentos más sagrados, lo desconocido puede acechar en los rincones más inesperados.